Mi primer vínculo con el diseño creo que tiene que ver con los genes. Uno nace creativo o no nace creativo. Yo no tengo muchos talentos, pero sí soy un tipo creativo. Soy un tipo que no tiene memoria, por ejemplo. O sea, tengo muchas falencias en muchos campos, pero me considero un tipo razonablemente creativo y creo que el diseño era como la actividad obvia que yo debía desarrollar. Es el lugar donde yo me siento cómodo, me gusta generar cosas nuevas, me gusta a lo ya existente darle otra vuelta de rosca, así que creo que la creatividad fue lo que primero me vinculó con el diseño. Los autos y el diseño en mi vida son fundamentales, son mis dos grandes pasiones. Me apasiona mucho el tema de la creatividad, todo lo que esté vinculado con algo creativo me gusta hacerlo y creo que el diseño es el mejor espacio como para desarrollarse, y si hay autos de por medio, muchísimo mejor. Si hay motos también, porque también me gustan, así que mi pasión por ambas cosas tiene que ver por un lado con la creatividad y otra de las cosas que siempre me gustaron, que fueron los autos, así que ese fanatismo me llevó a ser hoy diseñador de transporte, diseñador de autos. Mi primer vínculo con el Top Race primero fue de verlo, una categoría que me gustaba por las intenciones que tenía, una alta cilindrada, con autos muy ambiciosos, con marcas que se reflejaban de manera ambiciosa, la alta gama, y era lo más parecido a este turismo inglés, turismo alemán, que a mí me gustaba y yo consumía. Mi primer vínculo fue de verlo en televisión, después verlo personalmente y después la fortuna de que me llamen para colaborar en el nuevo diseño, en el lavado de cara que requería y que pedía la categoría, que venía creciendo exponencialmente. Cuando llegué acá, que es donde estamos hoy en el Top Race, el brief, como se dice en diseño, que son, digamos, las directivas básicas, principales y conceptuales como para arrancar, era precisamente eso, transformar el Top Race en una categoría bien europea, con autos que tuvieran ese look europeo, y mi función fue en esa dirección. Así que el objetivo principal era ese, sin desatender las características funcionales del vehículo. El diseño tiene mucho que ver con la estética, pero tiene mucho que ver con la función también. Entonces hay que amalgamar ambas cosas y de ahí volcar a la calle un producto que sea muy lindo, pero que también sea más confortable y más veloz y más todo. Así que con pilotos como Edgardo Lavari, que desfilaba todo el tiempo acá por el Top Race, nos hemos sentado a almorzar y yo le preguntaba cuáles eran los problemas que tenían los autos, y cuestiones que iban surgiendo era, por ejemplo, el calor que acumulaba el habitáculo. Entonces se trabajó mucho en el parallama, que fue un trabajo más de ingeniería. Yo no intervine demasiado en eso, pero sí habíamos desarrollado unos espejos con deflectores que tiraban el aire para adentro, me acuerdo de ese desarrollo. Y entonces refrescaba mucho más al piloto y le daban mayor autonomía. El piloto, cuando está cansado, que era lo que me contaba Edgardo, no es algo que yo sepa porque no soy piloto, realmente se hace complicado el calor y a lo largo de una carrera, sobre todo en el norte argentino, eso empieza a pesar, y sobre todo en pilotos, te quiero mucho Edgardo, pero los pilotos más grandes lo sufren más al calor y no aguantaban eso, así que se trabajó mucho desde el punto de vista funcional en eso. Y la tercera pata era la pata aerodinámica. Nosotros acá en el Top Race no íbamos a trabajar con un túnel de viento. Un túnel de viento, para que se den una idea, en escala real, tiene un valor aproximado a 200 millones de euros. 200 millones de euros, y es por eso que es imposible tener un túnel de viento acá en Argentina. Sí hay túneles en escala. Nosotros lo que hicimos en alguna oportunidad es llevar a la facultad de AEDO, a la UTN de AEDO, que tiene un pequeño túnel armado de manera medio casera, pero hemos hecho algunos estudios ahí en maquetas en escala 1:5, y el trabajo aerodinámico era una zona muy compleja. Y lo que hice yo fue juntarme, aprovechando que tenía el viaje para cubrir el Salón de Ginebra, creo yo del año 2010, que fue esto, me junté con Horacio Pagani y le comenté que estaba desarrollando los Top Race, le comenté la categoría que la conocía y le mostré algunos bocetos, y muy amablemente me llevó a la parte del stand donde están las oficinas, sacó una hoja de Pagani y me empezó a comentar algunas cosas de cargas aerodinámicas importantes.
Trabajamos en el piso, que para él era fundamental. O sea, me dijo, no trabajes tanto la aerodinámica desde la parte de arriba de la carrocería, sino desde el piso. El piso trabaja mucho y realmente con los croquis que me hizo me solucionó bastante la vida, porque nos evitó tener que pasar por ese túnel de viento que, como les dije hace un rato, tiene un costo de 2 millones de euros aproximadamente. Hay varias cuestiones de diseño que eran muy complejas y a medida que íbamos avanzando se iban haciendo más complejas todavía. La primera carrocería que desarrollamos nosotros fue la del Passat CC, hoy llamado CC. Así que comenzamos con esa carrocería para después desarrollar el resto. El objetivo era tener toda una parte baja, que es la que hoy tiene el Top Race, que la vemos en el lateral. Toda la parte baja de los autos es exactamente igual. Todos los equipos decían que su auto andaba menos en las rectas, por una cuestión de diferencia de trompas y diferencia de marcas, y lo que hicimos nosotros fue amalgamar todas las trompas. O sea, todas las trompas tenían que tener el mismo ángulo de inclinación. Obviamente comparten el parabrisas, así que ese no era un problema, pero sí el ángulo de la parrilla. Nosotros tenemos un Mercedes clase C que tiene una parrilla con una inclinación más o menos de este tipo, y tenemos un Passat CC con una inclinación mayor. Los dos tenían que tener la misma inclinación, y es por eso que se trabajó mucho en que no se notara eso, y que los pilotos no se quejaran más y que los equipos no se quejaran más, que casualmente se quejaban cuando perdían, ¿no? Así que trabajamos mucho en las parrillas para que no se notara que ese ángulo era el mismo para todos, a diferencia de lo que sucede en la realidad. Y después se han trabajado muchísimas otras partes. Lo complejo era que en la vista lateral también, que como ustedes sabrán la estructura es común a todos los vehículos, la luneta trasera y el parabrisas también son comunes. Entonces, si mantenemos esa silueta lateral, ¿cómo hacer para que se lea un Passat CC, para que se lea un clase C de Mercedes-Benz y el resto de los otros que conocen de la categoría, con pocos elementos? Así que fue un desafío muy fuerte, y creo que lo logramos. Los problemas que uno encuentra a la hora de diseñar cualquier cosa es el propio cliente. Acá el cliente Top Race, nosotros teníamos información no solamente de los titulares del Top Race, o sea, los pedidos directos, sino que teníamos, como dije hace un rato, los pedidos indirectos de los equipos y los pedidos indirectos de los pilotos. Todo eso se hace un gran problema cuando uno tiene que diseñar un solo producto que no tiene otras alternativas. O sea, es muy difícil satisfacer a todos con un solo producto. Y creo yo que de a poquito fuimos lidiando con un poco de diseño y un poco de política como para poder satisfacer tanto a las quejas, o satisfacer y atender los pedidos del Top Race, los pedidos de los pilotos, los pedidos de los equipos, y después las exigencias que uno mismo le pone a la hora de diseñar. Para mí haber participado en el Top Race fue un sueño, porque uno, a medida que va avanzando en su historia de diseño, va acumulando algunos pequeños laureles. No existe otro diseñador que haya trabajado en todos los autos de una categoría. Creo que soy el único a nivel mundial que tiene ese pequeño trofeo, que es un trofeo profesional. La verdad fue un placer. Y yo tengo un agradecimiento eterno a la categoría por haberme invitado a participar de una actividad que generalmente los que diseñamos vehículos no estamos. El rubro competición es el palo de los ingenieros, los diseñadores estamos medio relegados. Se pudo llegar a un producto con un diseño muy bueno y con características técnicas excelentes. Es un sueño hecho realidad, y de nuevo yo soy un agradecido a la categoría.